Vamos con otro video, ahora con la creación de los endpoints, ya para ya empezar a trabajar de verdad, digamos. Ya, entonces, vamos al tablero. Bueno, en el video pasado, antes de continuar, en el video pasado terminamos la creación de las migraciones. Y bueno, en mi caso las cargué al repositorio, ¿ya? Y luego hice de la rama que creé, la devolví al tronco, a la rama main. Entonces ahora puedo seguir creando nuevas ramas a partir de main. Entonces vamos a ir con la creación de endpoint. Por orden venía la conexión a la base de datos, ¿ya? Así que eso por mientras lo voy a seguir dejando ahí. Porque la creación de los endpoints va a abarcar más información. O sea, tenemos que vamos a crear los endpoints para administrar cada tabla, digamos, crear categorías, crear métodos, crear productos y así. No, no era producto, era ítem gasto, ¿verdad? Que le cambiamos el nombre. ¿Ya? Pero el hecho de crear un endpoint es, por ejemplo, voy a crear los endpoints para listar, vamos en orden, vámonos con métodos de pago, que es más fácil. Para listar los métodos de pago, para crear un método de pago nuevo, para editar un método de pago, para eliminar un método de pago, eliminar entre comillas, eliminar un método de pago y para buscar algún método de pago en particular, un método en particular que yo quiera editar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a crear 5 por lo bajo, vamos a crear 5 por cada tabla, que en el fondo son las modificaciones a tablas maestros, se llaman, porque son tablas que no van a tener tanta movimiento, o sea, yo no voy a estar creando métodos de pago cada día, digamos. No así los ítems de gasto o los gastos como un todo, que yo cada vez que haga un gasto voy a registrarlo en el sistema, entonces eso podría ser incluso diariamente. ¿Ya? Entonces vamos a crear el endpoint, pero el endpoint es solamente el punto de acceso a una acción. Por ejemplo, el endpoint para crear un método de pago. Ya, es como el cliente va a pedir crear un método de pago. Cliente me refiero a frontend, a el backend, al servidor. Pero luego tenemos que hacer una validación, tenemos que hacer eh, una lógica, por ejemplo, post validación. Validación queda solamente en los datos y en los tipos de datos. Por ejemplo, nosotros sabemos que para los métodos de pago, en base a lo que dejamos creado, los métodos de pago tienen estos campos y yo tengo que respetar esos campos. O sea, el ID, bueno, el ID se va a crear, así que se va a ser autoincremental, por lo tanto cuando yo cree, no voy a validar. Pero sí voy a validar al momento de actualizar un método. Por ejemplo, creé el método débito y luego lo quiero cambiar a tarjeta débito. ¿Ya? Entonces esa actualización tengo que primero obtener cuál es el registro original para poder editarlo. Entonces, ¿qué pasa si me envían, quiero editar el registro 5 con ID 5? Pero el ID 5 realmente no existe. ¿Eh? O el ID 5 puede haber estado asociado a otro usuario. ¿Ya? Todas esas validaciones de lógica son independientes a las validaciones de formato. ¿Formato a qué me refiero? Que el ID sea un número, que el usuario ID sea un número y que el método sea un texto, un varchar. Ya, porque alguien podría enviar como usuario ID la letra A, ¿ya? Pero nosotros definimos que los usuarios tienen que ser de integer, de números enteros. Entonces esas validaciones de formato son distintas a las validaciones de lógica, digamos. Que el registro exista, que no pueda guardar un registro o actualizar un registro sobre un registro de otra persona. Ya esas validaciones van en la capa que nosotros llamamos servicio. ¿Ya? Vamos a trabajar también siguiendo el modelo por capas. En este caso sería la capa donde están los endpoints, que puede ser la capa de enrutador, la capa donde vamos a definir nuestra lógica, que es la capa de servicio, la capa donde efectivamente vamos a hacer los cambios a la base de datos, que puede ser la capa de repositorio, ¿ya? Y la capa de validación, que es donde se van a validar los datos de entrada, los datos de formato. Entonces podemos trabajar con en este caso, cuatro capas distintas, cuatro archivos que van a hacer distintas cosas. Y acá
aprovechemos de ver al tiro. Hay algo que para los alumnos de primer año que me tocan ahora, no estoy seguro si en este punto de sus en este punto de sus ramos que hayan tenido o que vayan a tener, hayan visto los principios SOLID. Ya, así que tal vez me estoy adelantando para los que son alumnos más nuevos y repasando para los alumnos que sean más antiguos. Bueno, los principios SOLID están orientados a la programación. En realidad pueden orientarse a cualquier área de la ingeniería, pero principalmente a la ingeniería informática y puntualmente a la de programación. Y la S, bueno, SOLID es un acrónimo, y la S en este caso, que es lo que está acá, es el principio de la responsabilidad única, se le llama. O sea, vamos a leer. Una clase debe tener una y una única razón para cambiar. Significa que esa clase debe tener un único trabajo, ¿ya? Entonces, en este caso, si vamos a crear los endpoints deben estar en una clase o un archivo. Ya se menciona clase porque está pensado para la programación de objetos. Ya, pero en este caso nosotros vamos a crear clases para enrutadores. Vamos a crear un objeto de cierta, va a ser una instancia de. Ya, no vamos a crear la clase porque la clase ya la creó Jono, que es el framework, pero sí vamos a tener distintas instancias de. Entonces vamos a tener una clase o un archivo que se encargue de las rutas para los métodos de pago. Otro archivo o otra instancia que se encargue de las rutas para las categorías. Otra para los usuarios y así. Entonces yo me voy a encargar solamente de definir las rutas. Nada más. Por otro lado vamos a tener otra clase. Esta es una clase que va a encargarse de los servicios, como les mencioné recién, de la lógica. Pero no vamos a tener un único archivo que tenga un montón de validaciones de datos o de lógica o de control, sino que voy a tener el servicio para los métodos, el servicio para las categorías, el servicio para los usuarios. Y lo mismo con los repositorios y lo mismo con las validaciones de tipo o de formato. ¿Ya? Entonces vamos a respetar este principio, el principio de la responsabilidad única. Entonces vamos a comenzar con eso ahora. Vamos al Kanban. Dijimos entonces vamos a crear los endpoints para los métodos de pago. Vamos a irnos por ahí. Este video va a enfocarse solamente en eso, en la creación de los métodos de pago, cuáles van a ser los verbos que vamos a utilizar, los verbos HTTP, y cómo desde nuestro cliente, que en el caso sería el front, podríamos conectarnos al backend. ¿Ya? En este caso aún no comenzamos a trabajar en el frontend, por lo tanto vamos a utilizar la herramienta de Postman, que es como la más conocida. Hay muchas más. Pero como esta es la más conocida, vamos a utilizar Postman. ¿Ya? Ahora, bueno, esta es una aplicación que hay que descargarse y la puede uno utilizar desde un navegador, pero tiene que descargar un agente. Entonces yo prefiero descargar la aplicación completa. Como digo, no es necesario utilizar Postman porque puedo tener otro cliente. Visual Studio Code tiene el plugin de Thunder Client. En el caso de IntelliJ tiene las peticiones de tipo HTTP. Aquí, Scratch. Ya las puedo crear de esta manera. Pero vamos a trabajar con Postman. ¿Ya? Entonces esa es la teoría. Y vamos a empezar. Ok, entonces vamos a comenzar con los endpoints de método de pago. Método de pago. Aquí. ¿Ya? Entonces vamos a crear, como siempre, una rama nueva para poder trabajar. Vamos a crear una rama que salga desde main. Ok. Listo. Ahora en mi IDE voy a actualizar localmente los datos que tengo para que fetch, ¿dónde está el fetch? Aquí va a aparecer crear endpoint. Listo. Y ahora, a crear endpoint, yo me voy a cambiar de rama. Checkout, git checkout y el nombre de la rama. Y ahora, localmente, estoy trabajando en la rama 34. Vale, ¿dónde definimos los endpoints? Para recordar, los endpoints se refiere a, por ejemplo, esta URL que tengo acá arriba,
El endpoint o la API, mejor dicho, los endpoints son parte de la API, comienza en esta parte de la URL, después del dominio, digamos. Entonces, de los usuarios, quiero el usuario que tenga el nombre profe Mario Santo Tomás. De ese usuario quiero saber, o quiero obtener los proyectos, pero quiero obtener solamente el proyecto 4. Y de esos proyectos, de ese proyecto, mejor dicho, quiero obtener la vista número 1, que es la de Kanban en mi caso. Ya, eso es un endpoint, toda esta traza. Ahora, ¿cómo yo creo en eso? ¿Cómo yo creo eso en Jono? Bueno, me voy a SRC, donde están mis datos. Y si recuerdan, hace 3, 4 videos atrás, vimos la creación de esto, ¿ya? Que era cuando empezamos a trabajar en la estructura del backend. Tenemos el endpoint inicial y tenemos el endpoint estado, ¿ya? Esto por mientras lo dejamos así, ¿ya? Porque esa vez solamente estábamos probando. Entonces ahora vamos a crear los endpoints nuevos. Ahora, Jono me da la opción de yo crear distintos archivos, como decía, o distintas instancias de una clase para crear los endpoints. No necesariamente tengo que crear todo en un único index. Podría, pero se vería horrible. Entonces voy a SRC y voy a crear una carpeta nueva, que en mi caso se llama routes, de rutas. Y sobre esta voy a crear un archivo que se llame payment method. Y de nuevo, el nombre del archivo, mientras se entienda qué es, da lo mismo como lo escriban, pero a mí me gusta agregarle el apellido. Payment method route, porque es una ruta, y .ts, porque es un archivo TypeScript. Vale, ahora, en esa ruta, ¿yo qué voy a hacer? Y en el fondo voy a copiar lo mismo que tengo definido acá. App de Jono. En este caso, sería payment method route, o solamente ruta, o como el nombre de la variable da lo mismo, igual a, como está definido aquí, new Jono. ¿Ya? Eso es lo básico. Ahora, esta ruta, payment method route, va a tener, como dijimos, 5 endpoints por lo bajo. Y los endpoints dependen de una forma de acceder. Esa forma es lo que se le llama el verbo, el verbo HTTP. Ya, devolvámonos a Google, vamos a preguntar API HTTP verbs. Ya, que nos dice la IDE. Dice que cada verbo representa una operación diferente, como obtener, crear, actualizar o borrar. ¿Ya? ¿Y los verbos cuáles serían? Bueno, estos son ejemplos de los más usados en el fondo. Nosotros vamos a trabajar con los 4 de acá, que son como los principales, ¿ya? Entonces, como yo digo, ok, voy a crear una ruta, un archivo de ruta, listo. De ese archivo de ruta voy a crear un endpoint para acceder por get. Get, obtener data, lo que me dice la documentación, aquí. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo haga una petición por el método get o por el verbo get, le estoy diciendo a mi cliente, en este caso, porque estamos escribiendo el servidor, al cliente le estamos dando, recuerdan la analogía del restaurante, el camarero y la cocina, el menú que el cliente lee, me dice qué plato voy a pedir, qué carne y qué agregados, ¿ya? Entonces en este caso es lo mismo, yo servidor estoy diciendo, me puedes pedir datos por get, apuntando a qué URL o a qué endpoint. En este caso le voy a agregar el endpoint vacío, ¿ya? Y cuando vayas al endpoint vacío, acá tenemos que agregar una función. Pues mientras lo vamos a dejar así para escribir todo el resto de trazas. Entonces tenemos get post, voy a dejarlos todo igual por ahora, update, update put, el put es para el update, vamos a dejarlo así tal cual, y por último el delete. Vale, acá se puso ya, así, ya, solamente para definir. En el fondo, ¿qué estoy diciendo acá? Voy a crear el endpoint en la raíz de la ruta, el endpoint inicial en la raíz porque no tengo nada más hacia la derecha después del slash.
Y ese endpoint me va a servir para obtener todos los métodos de pago. Pero también voy a crear otro endpoint con un parámetro, que va a ser ID. Y este endpoint lo voy a ocupar para obtener un único método de pago, que va a tener el ID 1, 2, 3, 20, el que sea. Para el método post voy a agregar, según lo que acabamos de leer acá en Google, vamos a agregar un registro. Por lo tanto, si estamos agregando un registro, yo no necesito un ID, porque es un registro nuevo, se va a generar recién el ID. Pero para actualizar, sí necesito un ID, porque quiero actualizar este registro en particular, no quiero editar todo. Y para eliminar, lo mismo, quiero eliminar este registro en particular. Ya, esa es la definición de la ruta. Ahora, la definición de las rutas en sí necesita ejecutar algo, y ese es el segundo parámetro que vamos a agregar. Y aquí ya estamos trabajando con la estructura de Jono, y Jono me dice, ocupa el objeto context como variable de entrada, y esa va a ser una función que va a realizar una acción. Ahora, context es, y acá ya me lo está completando mi IDE, IntelliJ, pero context, lo escribí mal, sí lo escribí mal, context, ¿ya? Context es de tipo context, ¿ya? Ahora, me está mostrando este aviso porque es una función que está devolviendo nada, ¿ya? Y eso, por regla de TypeScript, en este caso, tiene que devolver un valor. Por eso me está mostrando este error, ¿ya? Pero esto es temporal. Ahora, en ese context, es un objeto de la librería Jono que tiene los parámetros de entrada y los parámetros de salida. ¿A qué me refiero con eso? Si yo voy, por ejemplo, acá, en mi navegador, y escribo cualquier cosa, no, bueno, acá hice un ping, pero por ejemplo voy a, ya, Postman, por poner algo. Salieron todas estas peticiones por parte de Google, y esperemos que se calme. Ya, ahí se está calmando. Si yo pincho cualquiera, por ejemplo esta, en la petición en sí, que vendría siendo esto que está acá, no sé si se alcanza a ver bien, aumentar, ya, ahí. Tengo, de todas las peticiones que salieron, todas mantienen la misma estructura, que tienen cabeceras de petición, y cabeceras de respuesta. En el fondo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué le envió el navegador o el frontend a el servidor? ¿Y qué respondió el servidor al frontend o al navegador? ¿Ya? Entonces, bueno, son datos que en este caso para nosotros no lo vamos a entender. Devolvió una función. Es irrelevante. Lo importante acá es reconocer eso, que cada petición del front al back y del back al front maneja del front al back una petición y del back al front una respuesta. Y eso para Jono se contiene en context, ¿ya? Ahora, y solamente porque estamos probando, vamos a definir, vamos a escribir solamente algo. Vamos entonces a decir context, punto. Y acá podemos devolver distintos tipos de datos. Podemos devolver un JSON o podemos devolver un texto, ¿ya? O podemos incluso devolver o fijar algún error o una función en particular, por ejemplo, que no encontramos un valor. Eso internamente nos va a definir un texto y un estado. Un estado el típico error 404, not found, ya, es eso. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ahora vamos a devolver un texto, solamente para salir rápido de esto. Y ese texto va a decir, entramos a ruta, en este caso sería métodos pago, lo voy a definir, no, me lo voy a poner con un guión, métodos pago, slash, ¿ya? Quiero obtener todos, ¿ya? Eso por ahora. Ahora, eso, que es una función y que va a devolver una información interna a Jono, es lo que tenemos que devolver, ¿ya? Y ahí se nos fue el error, ¿ya? Porque era lo que nos faltaba. Entramos, ya, ahí sí. Ya, y ahora, y como solamente estamos haciendo prueba, lo voy a copiar y lo voy a pegar en todo el resto.
Entonces acá, acá y acá. Entonces para el getID, para el post, para el put y para el delete. Ya, por ahora, como estamos en prueba, todos van a devolver texto. ¿Ya? En el próximo video ya vamos a empezar a escribir código de verdad. Por ahora solamente estamos creando las definiciones y bueno, un poco de teoría. En el caso del ID, como enviamos un parámetro, que en el fondo es lo que vimos nosotros acá. Por ejemplo, si yo dejo esta URL hasta acá, o este endpoint, quedó mal escrito, no sé por qué. Vamos a borrarlo. Vamos a ir a mi perfil. Ya, era sin user. Por ejemplo acá, o si me voy mejor dicho, al repositorio y a Bananzas. Acá esto podría considerarse un parámetro. O lo que vimos recién en el proyecto. Cuando entramos aquí. Este project 4 es el parámetro. Que internamente, y esto ya es del código de GitHub, así que no lo sé. Pero internamente se podría hacer project-id. O de users, el parámetro sería profe Mario S. Tomás, que podría ser $user-id, ¿ya? Por dar un valor. Entonces, id es el parámetro. Vale, y como es un parámetro, es variable, ¿ya? ¿Cómo lo obtengo entonces? Context, dijimos que en context tenemos los datos de entrada y los datos de salida. Ya, ahora, de los datos de entrada o de salida, ¿qué quiero? Quiero los datos de entrada. Punto rec. Creo que me... Ahí está, rec. Rec, ¿por qué? De request, ya, los datos de entrada. Y de esos datos de entrada, ¿qué quiero? Params. Quiero que me devuelvas todos los parámetros. Y si yo le agrego un valor adentro, quiero que me devuelvas un parámetro en particular, que en este caso sería ID. ¿Por qué? Porque está acá. Se llama ID. Si se llamase de otra manera, no sé, usuario ID, aquí sería usuario ID. ¿Ya? Y bueno, esto mismo. Ah, y ahora terminamos acá. Entramos a la ruta método de pago ID. Quiero obtener, acá no es todos, el método que tenga el ID y vamos a concatenar. Vamos a cambiar esto a un... ¿Vale? A un string así. Quiero tener el método que tenga el ID. Concatenar lo que está arriba en el fondo. Bueno, y esto mismo entonces lo podemos tomar y pegar acá. Y pegar acá. Ahora, para el caso del post, entramos a ruta métodos de pago. También es vacío, pero este es por post. Vamos a diferenciar. Entramos por get a ruta. Entramos por get a ruta. Entramos por post a ruta. Entramos por put a ruta. Y entramos por delete a ruta. Ya, por post a ruta métodos de pago quiero agregar un método. Entramos por quiero editar el método que tenga el ID tanto. Y acá entramos por delete método de pago. Quiero eliminar el método que tenga el ID tanto. Y con eso entonces ya definimos nuestras rutas completas, nuestros endpoints. Ahora, esto necesitamos exportarlo. Export default payment method, que es como se llama mi ruta, que es lo que está acá. Y ahora, tenemos entonces el archivo contenido que tiene la única responsabilidad de definir la ruta. Y ese archivo lo estamos exportando. ¿Quién lo va a agregar? Bueno, el índice de Jono, que está en la raíz, ¿ya? Y ese index que nosotros dejamos escrito, el vacío y el estado, ahora vamos a agregarlo en una ruta. O agregarle un archivo que tiene rutas. app.route. ¿Cuál ruta? ¿Qué es lo que me entrega acá? El path. ¿Cuál va a ser el path? En este caso, métodos, no sé cómo lo llamamos. Métodos pago, métodos-pago. A mí cuando son cosas visuales que el usuario puede ver, a mí me gusta escribirlas en castellano. ¿A qué me refiero con puede ver? Porque él puede ver la URL acá arriba, que dice GitHub, user, ¿ya?
Entonces yo prefiero que esté en castellano para que el usuario sepa dónde está. Ya lo podría escribir en inglés, pero es una tinca mía. Ya, y esa ruta, ¿qué va a tener? Va a tener payment method route. Y con eso entonces importamos a mi archivo index todas las rutas que están definidas en el archivo payment method route. Todos los endpoints que escribimos. Probemos esto. Lo levantamos. Ok, voy al localhost. Lo mismo que hicimos hace unos cuantos videos atrás. Esto sigue existiendo. Hola desde Bananzas. Si voy a estado me va a decir que hay un error. ¿Ya? Porque esto nosotros lo estamos escribiendo a la fuerza. Y ahora, si entramos a métodos-pago, sin agregarle nada más, se entiende que estamos en la ruta vacía, que vendría siendo, o la ruta inicial, esta de acá. Y me entrega la información, pues entramos por get, a ruta métodos de pago, quiero obtener todos los métodos de pago. ¿Qué pasa si vamos ahora al que tiene un parámetro? O sea, le voy a poner, y esto voy a escribir cualquier cosa por ahora, voy a poner por ejemplo Mario. Entramos por get a la ruta métodos pagos ID y quiero obtener el método que tenga el ID Mario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es variable, es lo que está acá, puede ir cambiando. O ahora el 4, ¿ya? O el 10, ¿ya? Entonces ahora podemos ver que está actualizando el valor, tomando dependiendo de lo que la gente esté enviando. Para probar el resto, aquí ya tenemos que cambiar a Postman. Porque el navegador en las URL puede acceder por URL solamente a los métodos get, ¿ya? Se entiende que una entrada desde el navegador se considera un método get. Si yo quisiera, un navegador puede acceder a post, a put y a delete, pero con JavaScript, digamos. Tendríamos que escribir nosotros el código, que lo vamos a hacer cuando estemos en el front. Ya, pero si yo quiero probar estos métodos desde el navegador, no puedo. Salvo que cree una función y voy a perder mucho tiempo. Para eso existe entonces Postman. Vale, me cambio a Postman. Y bueno, acá yo tengo distintos proyectos. Voy a crear un proyecto nuevo. Una colección nueva. Ya esta colección le voy a llamar Bananzas. Aquí voy a agregar una carpeta nueva. Esto es solamente para tener orden. Add folder, que se va a llamar métodos de pago. Métodos de pago. Y en esto voy entonces a agregar un request. Voy a agregar un request para probar el método post. No, vamos a probar el método get. Tendríamos que llegar a la URL, que es http localhost 2.8787, que es lo que nos entregó esto de acá, esta parte cuando levantamos el servidor. Y voy a ir al punto vacío que me dice hola desde Bananza, lo mismo que vimos en el otro lado. Uy, se descuadró, pero ya ahí se ve. Hola desde Bananzas. Vamos a ir a métodos pago. Entramos por get, la ruta métodos pago, que tiene todo, ya. Y esta ruta entonces la voy a obtener todos. La voy a guardar como obtener todos. Y en el fondo lo que hicimos fue crear un registro que es por método get, que tiene su URL propia, que vendría siendo esta, y me devuelve la información del método de pago. Ahora, voy a agregar otra nueva. Esta se va a llamar crear método de pago. Va a ser por método post, para probar el de aquí. Por post. La URL es la misma. ¿Ya? Bueno, acá se me cambió. Ok, post, método de pago. Y le voy a dar a send. La diferencia con la otra es que ahora se va a ir por el método post. Entonces, si le doy send, entramos por post, a ruta método de pago. Quiero agregar un método. Perfecto, se creó la de acá. Voy a guardar. Voy a crear una nueva, ahora para probar el put. Entonces me devuelvo acá, voy a tomar esta de aquí, la voy a cambiar a put y le voy a decir, o la voy a llamar actualizar método de pago. Lo voy a dejar así para que veamos el error. ¿Ya? Si se fijan, put necesita el ID, pero yo no se lo estoy enviando. Vamos a ver qué pasa. 404 not found. ¿Por qué? Porque está esperando un parámetro. Y como el parámetro no llegó,
me dice, no encontré esa ruta. No encontré la ruta por el método post que espere un valor. O que no espere un valor, porque no se lo enviamos. Si le agrego entonces ahora Mario, como recién, o pongo Juanito, enviar. Ahora sí, entramos por put a ruta método de pago ID. Quiero editar el método que tenga el ID Juanito. Si pongo 1, el que tenga el método ID 1. Perfecto, funcionó. Vamos a agregar la última. Este es por delete, para probar la eliminación. Y bueno, si lo borramos nos va a dar el mismo error de recién, 404. Voy a dejarlo como 1. Eliminar método de pago. Y en el fondo me va a mostrar el mensaje que está acá. Entramos por delete y bla bla bla. Y listo. Entramos por delete a ruta ta. Entonces con eso probamos ya que todas las rutas que definimos, bueno, nos faltó esta, pero la idea se entendió. Todas las rutas que definimos ahora están desplegadas para nuestra API. Entonces ahora podríamos crear la documentación para que el usuario sepa qué hacer. Pero eso lo vamos a hacer en un video, muchos videos más adelante. Ya, entonces el video de la creación de las rutas queda hasta acá. Como digo, solamente creamos la ruta. No escribimos ninguna lógica ni guardamos datos a base de datos. Ya, eso lo vamos a ver en un par de videos más. Pero con eso ya estaríamos ok por ahora.